Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es la fisiología cardíaca. Para hablar un poco de la fisiología cardíaca, primeramente tenemos que recordar la parte histológica y anatómica, como un breve repaso. Para ello, vamos a empezar a tocar también lo que es parte del potencial de acción, que es muy importante en esta parte de la fisiología cardíaca. Empezando con lo que es el potencial de acción, vamos a tomar en cuenta la parte histológica. Tenemos en cuenta que el corazón está compuesto por fibras musculares cardíacas o células musculares cardíacas. Las dos principales células que más vamos a resaltar son mis cardiomiocitos de contracción, que son células musculares multinucleadas, y mis cardiomiocitos de conducción, que esto está conformado por el sistema de marcapasos del corazón. En lo que es los cardiomiocitos de contracción, vamos a ver en la imagen que tenemos una parte que se llaman los discos intercalares. Esto ayuda a que el corazón se pueda contraer de manera homogénea para que pueda darse todo el potencial de acción a partir de estos discos intercalares. Empezamos con lo que es el músculo auricular, ventricular y las fibras musculares especializadas de conducción y excitación. Si profundizamos un poco más en lo que es la histología, tenemos los componentes de las troponinas. Las troponinas van a tener sus subunidades, la subunidad T, I y C, que son muy importantes para la contracción muscular. También tenemos a lo que es la actina y la miosina, y la tropomiosina. Estas van a estar en íntima relación con la contracción. Eh, Todo tiene íntima relación con lo que es el calcio. Para eso tenemos que ir ya viendo cómo ingresa el calcio al músculo. El potencial de acción inicialmente busca que el calcio ingrese para que pueda adherirse a la tropomiosina o troponina C, y de esta forma se pueda realizar el denominado golpe de poder para que se realice la contracción. Pero tiene ciertos pasos. Iniciamos con la ecuación de Nernst. Dentro del potencial de acción tenemos muchas fórmulas y ecuaciones. Una de las más resaltantes es esta, que es la fuerza electromotriz o el potencial de equilibrio, que es igual a más menos 61 por el logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa, de un ion. Este ion que más resalta en el potencial de membrana en reposo es el potasio. Entonces, si vemos en la imagen, tenemos un canal de potasio, un canal de fuga, también denominado canal Kir. Este canal me ayuda para que haya una homeostasis. El potencial o las fibras musculares cardíacas tienen que tener una carga negativa. Esta carga negativa es de menos 85 o de menos 90 según la bibliografía que vean. Entonces, cuando hay un potencial, trata de positivizar a la célula. Aquí tomamos en cuenta que en la parte externa o extracelular tenemos gran cantidad de sodio y en la parte interna tenemos gran cantidad de potasio. Entonces, de esta manera se hace la homeostasis. Empezamos con el nodo sinusal, que tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. En esta parte se va a dar lo que se denomina la sinapsis química. Esta sinapsis química está también delimitada por lo que es el sistema cardioconector y el sistema simpático y parasimpático del corazón. Y empezamos a ver en esta imagen, en este esquema, cómo es que en la membrana sináptica o en el espacio sináptico tenemos receptores, principalmente de acetilcolina, el más resaltante. Entonces, los receptores de acetilcolina que vienen de una neurona postsináptica o presináptica, en este caso, van a actuar de muchas maneras, con el calcio, que va a activar a lo que es el complejo SNARE. Este complejo SNARE dentro de la neurona activa a dos grandes, la sinaptobrevina y la sinapto-T-sintagmina. Estas actúan para sacar, juntamente con calcio, a las vesículas de acetilcolina.
Esta acetilcolina se llega a adherir a sus receptores. Tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Muscarínicos tipo 3 y nicotínicos tipo 1 o neuromusculares, que actúan directamente en el corazón. Estos luego van a activar unos canales de sodio dependientes de voltaje. Ayuda a ingresar gran cantidad de sodio para que, para que se positivice la célula. Esto va a liberar internamente a los canales de calcio del sarcoplasma, que es una gran reserva de calcio. Luego va a empezar a salir el calcio para que ayude a la contracción muscular. Entonces, la duración de esta contracción es más o menos de 0,8 segundos de todo el ciclo cardíaco como tal, pero de una contracción de muscular es de 0,2 segundos del músculo auricular y 0,3 segundos del músculo ventricular. Todo esto está ayudado por la bomba cerca, que ayuda a sacar gran cantidad de calcio. Y de esta forma se hace con la sinapsis química. Una vez que ya se ha terminado la contracción, la acetilcolina es ayudada por una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que va a liberar una parte de acetato y una parte de colina que vuelve al soma neuronal. Ahora, una vez que se ha liberado gran cantidad de calcio en la sístole, que es dependiente de calcio, busca que éste se adhiera a la troponina o la subunidad C para que se pueda liberar esta parte y que la miosina, con su cadena ligera, pueda hacer la contracción con la actina. Y esta contracción se denomina golpe de poder. Una vez que se hace la contracción, necesita de la fosforilación juntamente con el ATP para que se puedan separar. Esta también es una explicación por qué en el rigor mortis, como ya no hay ATP, los pacientes tienen una contracción. Y aquí vemos esquemáticamente cómo en la contracción cardíaca tenemos los discos Z, la banda A, la banda H y la banda I. Y en la contracción desaparece como tal o se acercan lo que es esta miosina y la tropomiosina en el sarcómero. Iniciamos ahora con las fases del potencial de acción. Sabemos que hay un potencial de reposo, hay un umbral. El umbral es generalmente menos 55 milivoltios. Y tenemos en el músculo cardíaco dos tipos de potenciales, de muscular y de las fibras sinusales, que uno es rápido y uno es lento. Entonces vamos a detallar lo que es de las fibras. En esta parte ya tenemos una sinapsis eléctrica, que es dependiente de voltaje. Vemos en la imagen que tenemos gran cantidad de sodio que se va a activar por canales de sodio dependientes de voltaje. Es en la fase 0, que va a llegar más o menos hasta más 20 milivoltios. Posterior va a tener una fase 1, que va a ser un inicio de repolarización rápida, en donde va a salir gran cantidad de potasio. Luego tenemos la fase 2 o fase de meseta. En esta fase es muy importante detallar los canales L o canales lentos de calcio. También va a haber gran cantidad de fuga de potasio y un ingreso de sodio y se va a mantener una meseta de contracción. La fase 3, que ya es una repolarización como tal, hay gran cantidad de fuga de potasio y puede haber un ingreso leve de cloro. En la fase 4, que se llama ya una hiperpolarización, en donde ya pasó el nivel del potencial de reposo. Y en esta parte tiene que actuar una bomba muy importante, la bomba sodio-potasio ATPasa. Una vez que se ha llegado con la bomba sodio-potasio ATPasa al estado de reposo, vamos a tomar en cuenta dos puntos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el absoluto, como vemos en la imagen, todo lo que está de lila, no puede haber una nueva iniciación de un potencial de acción. Pero en el relativo sí puede haber otro inicio de potencial de acción. Entonces la célula se puede volver a despolarizar con un estímulo mucho más fuerte. Y aquí vemos a grandes rasgos el resumen de lo que hemos hablado.
A diferencia del potencial de acción rápido, tenemos el potencial de acción lento. En este solo tiene tres fases, fase 0, 3 y 4. Y cumple casi la misma función, solo que el potencial de reposo en esta parte ya no es menos 85, es menos 70 milivoltios. Entonces está mucho más cerca del umbral, lo que ayuda a que los potenciales de acción sean más rápidos. En esta parte lleguen más rápido a reaccionar, a diferencia de un potencial de acción muscular que necesita un ligando. Bueno, continuando, vamos a hablar de lo que es el ciclo cardíaco, en la cual va a ser procesada por una serie de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Estos fenómenos van a ser acompañados de cambios de volumen y cambios de presión. Cada ciclo comienza con la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal. ¿Ya? Esto se va a dividir en sístole y diástole, en la cual va a ser en la sístole va a ser el periodo de contracción, donde se bombea la sangre hacia la periferia, y la diástole va a ser el periodo de relajación durante el cual se llenan las cavidades de sangre. Tanto los atrios como los ventrículos transitan por las fases de sístole y diástole de forma alternada. Continuando, voy a mencionar lo que son las fases del ciclo cardíaco. En esta va a ser 5, y en la cual se van a dividir, como bien mencionaba, en el sístole ventricular y diástole ventricular. Los que forman parte de la sístole ventricular va a ser la contracción isovolumétrica, la eyección, que va a estar conformada por eyección rápida y eyección lenta. Y en la diástole ventricular se va a encontrar lo que es la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo ventricular, en la cual va a estar el llenado rápido, llenado lento o diástasis. Y la sístole auricular. Eso debemos tener en cuenta que este proceso del ciclo cardíaco va a tener una duración de 0,8 segundos, en la cual la diástole va a tener una duración de 0,5 segundos y la sístole va a tener una duración de 0,3 segundos. Es decir, que este proceso va a ser bien rápido. Debemos tener en cuenta también que la duración del ciclo cardíaco es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Es decir, que si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una disminución de lo que son la duración del ciclo cardíaco. Es decir, que va a ser más rápido. Y ahora, si va a haber un descenso de la frecuencia cardíaca, vamos a decir que la duración va a ser más larga, en la cual debemos encontrar que también durante el ciclo cardíaco las presiones de las cavidades cardíacas y de los grandes vasos aumentan y disminuyen repetidamente. La sangre también fluye del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Bueno, aquí vamos a hablar primeramente de lo que es el llenado ventricular rápido. Esto va a ser conformado durante la diástole atrial, los atrios se llenan de sangre, en la cual la presión atrial supera la presión ventricular y las válvulas AB se abren, en el cual el 70% del llenado ventricular se da en fase de llenado rápido. Recordar que las válvulas semilunares se mantienen cesadas gracias a esta presión positiva que tiene y a esta presión negativa para que poder realizar el llenado ventricular. Aquí tenemos un esquema en lo cual vamos a mencionar lo que es el proceso de la presión aórtica, presión auricular, presión verticular, volumen ventricular, electrocardiograma y fonocardiograma. ¿Ya? En la parte de lo que es el llenado ventricular vamos a ver 5 aspectos principales, que vamos a ver el descenso de la presión aórtica, la apertura de las válvulas AB, el aumento del volumen del ventrículo, y el electrocardiograma va a estar isoeléctrico. Y vamos a encontrar el tercer ruido, el R3. Continuando, tenemos las presiones de lo que es el llenado lento o diástasis, que mediante las presiones de los atrios y los ventrículos más igualados, va a haber un paso de la sangre hacia los ventrículos, en la cual se va a enlentecer. Esta fase es seguida de la sístole auricular. Bueno, tenemos que en este esquema vamos a tener igualmente 5 aspectos principales, que va a ser, va a estar continuo el descenso de la presión aórtica,
las presiones arteriales y ventriculares más igualadas, va a haber un aumento ligero del volumen del ventrículo y comienza a formarse la onda P, el electrocardiograma. Y también en esta parte no encontramos ningún ruido cardíaco. Bueno, continuando con lo que es la sístole auricular, esta va a ser generada por la contracción de los atrios, en la cual se van a eyectar el volumen residual del 20 a 30% restantes que había. Va a ser todo el vaciado hacia los ventrículos, en la cual la presión ventricular supera la presión atrial, en la cual se cierran las válvulas AB. Dato esencial que podemos ver que el volumen total de la sangre al final de la diástole se les reconoce como volumen diastólico final o telediastólico, el cual es igual a 120 milímetros de sangre. También hablando del gráfico, tenemos que vamos a encontrar cinco aspectos generales que son la continua disminución de la presión aórtica, la onda A de presión auricular, aumentos de estante del volumen auricular, aumentos estantes del volumen ventricular y se forma el resto de la onda P y el segmento PR. También encontramos lo que es, no podemos visualizar ningún tipo de sonido en esta parte, a no ser que podemos encontrar el ruido del R4 en esta parte y ya sería algo más patológico. Hablando de lo que es la contracción isovolumétrica, en este va a haber un aumento de la presión ventricular, en la cual va a haber, no va a haber un aumento de lo que es el volumen de esta, y las válvulas AB y las semilunares se encuentran cesadas. Posteriormente también podemos encontrar que el cierre de las válvulas AB se da por el aumento de la presión ventricular después del llenado. Las válvulas semilunares se encuentran cesadas porque la presión de los grandes vasos supera a la presión intraventricular. Hablando del gráfico, tenemos que va a haber un cierre de las válvulas AB, un aumento brusco de las presiones ventricular, un volumen ventricular constante, un complejo QRS en el EKG y el primer ruido cardíaco o también llamado R1. Hablando un poco más de la fase de eyección, tenemos que la presión intraventricular supera la presión de la aorta y la arteria pulmonar. Ambos ventrículos expelen el mismo volumen de sangre mediante la presión del ventrículo izquierdo, que va a ser mayor que el ventrículo derecho, pero ambos ventrículos expelen el mismo volumen sistólico, que va a ser igual de 70 a 80 ml. Vamos a hablar de tres tipos de volumen, que es el volumen telediastólico, que va a ser el volumen al final de la diástole, que va a ser de 120 ml aproximadamente. También hablar del volumen sistólico, que va a ser el volumen que se expulsa durante la sístole, que va a ser de 70 a 80 ml aproximadamente, y del volumen telesistólico, que va a ser el volumen en el ventrículo al final de la sístole de 50 a 60 ml. Hablando de la fase de eyección rápida, va a ser el un tercio que se va a expulsar, es decir, el 70% de la sangre. Y en la fase de eyección lenta se va a eliminar los dos tercios restantes, que se expulsa el 30% de la sangre. Ya, hablando un poco más del gráfico, vamos a encontrar lo que es la apertura de las válvulas semilunares, el aumento de la presión intraventricular, el aumento de la presión aórtica, el volumen ventricular va a disminuir conforme sale la sangre a la circulación. Vamos a poder encontrar también la onda C de presión auricular al flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas, en la cual van a generar la producción de las válvulas AB a los atrios. Y también vamos a visualizar lo que es la onda T del electrocardiograma. Y como último tenemos lo que es la relajación isovolumétrica, en la cual vamos a tener que la presión de la arteria aorta y la arteria pulmonar supera las presiones intraventriculares. Vamos a encontrar las válvulas semilunares que se van a cesar y hay una disminución de la presión de los ventrículos, pero con un volumen constante debido a que las válvulas están cesadas. Ocurre también el llenado atrial aumentando progresivamente la presión de los atrios. Hablando más del gráfico, tenemos que esas vamos a encontrar, las válvulas semilunares se van a encontrar cesadas, va a haber una disminución de la presión ventricular, va a haber un volumen ventricular
que se va a mantener constantemente, y vamos a encontrar una onda B de presión auricular. También vamos a encontrar una incisura de la presión aórtica. Esta ocurre por un flujo retrógrado de sangre desde la arteria aorta hasta los ventrículos. También eh, vamos a encontrar lo que es una apertura de las válvulas AB, y también en el electrocardiograma vamos a ver lo que se va a terminar de formarse la última parte de la onda T. Electrocardiograma. Primeramente vamos a saber que como definición vamos a tener que es la presentación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿A qué se refiere? Que vamos a tener fibras nerviosas que van a conducir electricidad por el corazón. Esto que nos va a ayudar en lo que sería la contracción. Estos nos van a servir también como un marcapaso, pero natural del corazón. Como primero vamos a tener aquí el nodo sinusal, que va a conducir electricidad de 70 a 80 minutos, esto en la aurícula derecha. Después se va a dividir en tres vías, que se les llama vías internodales, que vamos a tener la vía anterior, medial y posterior, o también conocido como vía anterior, la vía de Bachmann, la vía media, la de Weckenbach, y la vía posterior, la que es la de Torrell. Posteriormente va a seguir lo que es el nodo auriculoventricular, que esta va a conducir de 40 a 60 minutos, esto con un poco de retraso, lo cual va a conducir a lo que sería a las de His, o bien conocido también como as auriculoventricular, la cual también se va a dividir en dos fibras, va a rodear lo que es los ventrículos, cuál va a ser las fibras de Purkinje, que estas van a trasladar lo que es la electricidad de 15 a 40 minutos. Eh, esta actividad eléctrica va a ser plasmada en lo que sería el electrocardiograma mediante ondas, como también complejos, como aquí vamos a ver primeramente la onda P, que va a ser lo que es la despolarización auricular, lo que va a captar la despolarización auricular. Tenemos el complejo QRS, que va a captar lo que es la despolarización ventricular, y lo que es la onda T, que va a captar lo que es la repolarización ventricular. Aquí también vamos a tener lo que es los segmentos. ¿Qué es un segmento en cuanto al electrocardiograma? Es el espacio que existe entre el final de una onda y el comienzo de otra, como puede ser el segmento PR o el segmento ST. También vamos a tener aquí lo que es en juego el intervalo. El intervalo va a ser la suma del segmento más una o más ondas, como puede ser aquí, como vamos a ver, el intervalo PR, que va a estar compuesto por la onda P y el segmento PR, o el intervalo QT, que va a estar conformado por el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Aquí también vamos a ver en esta gráfica la sístole, que va a estar compuesta por la onda P y el complejo QRS, y lo que es la diástole, que va a estar compuesta por el segmento ST y lo que es la onda T. Todo esto, la onda P nos va a mostrar lo que es la despolarización, contracción o sístole auricular. Aquí vamos a tener un aumento en lo que sería en la aurícula derecha y una baja en lo que sería aurícula izquierda. En el complejo QRS nos va a mostrar lo que es la despolarización, contracción o sístole ventricular, que aquí nos va a mostrar la onda Q, la contracción del septum del corazón. Y lo que es RIS nos va a mostrar la contracción del ventrículo izquierdo y lo que es el derecho. Y en la onda T nos va a mostrar la repolarización, la relajación o lo que es la diástole de ambos ventrículos. En cuanto al electrocardiograma, vamos a tener diferentes componentes, empezando por lo que es en la parte horizontal. Vamos a tener la forma, el tiempo, que va a ser un componente, el tiempo, y en la forma vertical vamos a tener lo que es el voltaje. En cuanto al tiempo, vamos a ver que un cuadrito va a valer
1 milímetro, que va a constar de 0.04 segundos, pero 5 de estos cuadritos pequeños va a ser de 5 milímetros o 0.20 segundos. Pero si juntamos 5 de estos cuadritos grandes, vamos a tener 1 segundo en cuanto al tiempo. Pero en cuanto al voltaje, de igual manera, un cuadrado pequeño va a ser 1 milímetro o en voltaje va a ser de 0.1 milivoltios. Pero 5 cuadritos o un cuadrado grande va a ser de 5 milímetros o 0.5 milivoltios. De igual manera, si se juntan dos cuadrados grandes, vamos a tener 10 milivoltios, lo cual va a valer lo que es un milivoltio. En cuanto aquí también vamos a tener lo que serían los valores. Aquí como principal lo que se va a ver va a ser la calibración de lo que sería el electrocardiograma. Lo que vamos a ver aquí en una forma rectangular que generalmente se calibra a 1 milivoltio. Esto nos va a ayudar a ver el voltaje que va a tomar las ondas. Por ejemplo, la onda R va a llegar hasta ese punto. A eso se refiere a la calibración. También se puede calibrar a 0.5, pero usualmente se usa el de 1 milivoltio. También vamos a tener diferentes valores, como puede ser el de PR, que va a valer en su forma normal, tiene que ser de 0.16 segundos, o el QT, que tiene que tener un valor de 0.35 segundos en sus valores normales. También vamos a tener que en la onda P también vamos a tener valores normales, como por ejemplo, en cuanto a su duración, vamos a tener que tiene que ser menor a 2.5 milímetros, lo normal. Y en cuanto al voltaje, tiene que ser de 2.5 milímetros también. En cuanto a estos sus valores normales de la onda P. En cuanto a la duración o al tiempo del complejo QRS, tiene que ser de 40 a 100 milisegundos, lo normal. Y en cuanto a la onda T, tiene que ser lo normal. En cuanto a su duración, de 100 a 250 milisegundos. Y en cuanto al voltaje, tiene que ser menor a 5 milímetros. Esto se ve mejor en D1 y en lo que sería en ABF. Aquí vamos a tener lo que es un electrocardiograma, que vamos a tener 12 derivaciones. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a ver lo que es la derivación de 1, de 2, de 3, AB, R, ABL y ABF, de B1 a B6. Serían 12 derivaciones. ¿Pero a qué nos referimos? Estas derivaciones se van a dividir tanto en un plano frontal como en un plano horizontal. En el plano frontal vamos a tener 6 derivaciones, las cuales se van a dividir en dos derivaciones unipolares que van a estar compuestas por ABR, ABL y ABF, y en cuanto a derivaciones bipolares, D1, D2 y D3. En cuanto al plano horizontal, vamos a tener lo que sería las 6 derivaciones que van a ser precordiales, que son las precordiales, desde B1 a B6. Esto se va a llegar a registrar mediante electrodos que van a captar y que se tienen que poner adecuadamente en lo que sería el tórax y las extremidades, tanto inferiores como superiores. Como el cuarto espacio intercostal derecho parasternal. En B2 tiene que ser en el cuarto espacio intercostal izquierdo parasternal. En B4 tiene que estar en el quinto espacio intercostal izquierdo medio clavicular. Y el B3 tiene que estar entre B2 y B4. El B5 tiene que estar en el quinto espacio intercostal izquierdo línea axilar inferior. Y como último el B6 tiene que estar en el quinto espacio intercostal izquierdo línea axilar lateral. En cuanto a los de las extremidades generalmente se visualiza por colores. Por ejemplo, el rojo tiene que estar en el miembro superior derecho, que va a ser el rojo. En el miembro superior izquierdo, lo que es el amarillo. En el miembro inferior izquierdo, lo que es el verde. Y el negro, que va a estar en el derecho.
En cuanto a las derivaciones bipolares que anteriormente se había visto, estas van a registrar lo que sería la tensión eléctrica de lo que sería entre las extremidades. Aquí como puntos importantes van a tener lo que es las derivaciones de 1, de 2 y de 3. La de 1 va a estar conformada por el brazo derecho y brazo izquierdo, de 2 de brazo derecho a pierna izquierda, de 3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. Esto mediante los electrodos. Aquí vamos a ver lo que sería la morfología normal de estas derivaciones. La D1 nos va a mostrar lateral alta del corazón, y la D2 y la D3 nos va a mostrar la parte inferior del corazón. Aquí se va a llegar a ver también la forma de lo que sería del triángulo de Itoven, que más allá nos va a mostrar para qué sirve. En las derivaciones unipolares, que estas van a formar lo que sería el triángulo de Itoven, van a registrar lo que es el voltaje de las extremidades correspondientes. Aquí van a tener en juego lo que es ABR, ABL y ABF. En ABR vamos a tener lo que es el voltaje aumentado en el brazo derecho. En ABL el voltaje aumentado lo que es en el brazo izquierdo. Y en ABF el voltaje aumentado en la pierna izquierda. Aquí también vamos a ver lo que sería la morfología normal de estas derivaciones. En ABR vamos a ver lo que es la aurícula derecha. En ABL el corazón, la parte lateral del corazón y la parte alta. Y en ABF lo que es la parte inferior. Aquí vamos a tener algo muy interesante porque en ABR, como está captando lo que es más que todo la actividad eléctrica de la aurícula derecha, va a darnos la onda R negativa por esa misma razón. Pero en ABF nos va a mostrar una onda R prominente, lo cual nos va a mostrar lo que es la actividad de los ventrículos. En cuanto a la ABL, nos va a mostrar lo que es una línea isobifásica. En cuanto a las derivaciones precordiales, vamos a tener las morfologías igual normales desde B1 a B6. En B1 y B2 nos va a mostrar lo que es la actividad de la pared septal del corazón. De B3 a B4 nos va a mostrar lo que es la pared anterior y de B5 a B6 lo que es la pared lateral. En cuanto a la interpretación de lo que sería el electrocardiograma, vamos a tener la parte de la frecuencia cardíaca. Aquí se va a ver de diferentes maneras. Primeramente, vamos a recordar que un cuadro pequeño va a valer de 0.04 segundos. 5 cuadros pequeños o un cuadro grande va a valer de 0.20 segundos. Y un segundo va a valer 25 cuadros pequeños o en sí 5 cuadros grandes. Aquí vamos a tener la regla de los 1500 y los de los 60. La regla de los 1500 dice que se tiene que dividir entre el intervalo de R. Como por ejemplo, aquí vamos a tener dos ejemplos. El primero vamos a ver que cada cuadrito de R vamos a tener 3 cuadros grandes. Cada cuadrito está compuesto por 5 chiquitos, así que nos va a dar 15, sumándolos. Entonces va a ser 1500 entre 15, lo cual nos va a dar 100. Aquí ya nos da la frecuencia cardíaca, que va a ser 100 latidos por minuto. En cuanto al tiempo, que va a ser el de 60, que va a ser sobre el intervalo de R por el tiempo. Entonces vamos a recordar que 5 cuadritos pequeños va a ser de 0.20 o un cuadro grande de 0.20. Aquí como vemos 3 cuadros grandes va a ser 0.20 más 0.20 más 0.20, lo cual nos va a dar 0.60. Entonces va a ser 60 dividido entre 0.60, nos va a dar igual a 100 latidos por minuto. Aquí de igual manera en el otro ejemplo vamos a tener lo que sería 5 cuadros grandes, lo cual nos va a dar 25 cuadritos pequeños. Entonces va a ser 1500 sobre 25, lo cual nos va a dar 60 latidos por minuto. En cuanto a tiempo va a ser igual, lo cual nos va a dar un segundo. Entonces va a ser 60 dividido entre un segundo, nos va a dar 60 latidos por minuto. También vamos a tener lo que es la regla de los 300, que aquí también vamos a tener otra fórmula, que aquí va a ser similar a la anterior, que va a ser 300 dividido entre el número de cuadros grandes que va a estar entre RR. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a tener que de RR vamos a tener 5 cuadros grandes, entonces va a ser 300 dividido entre 5, que nos va a dar 60 latidos por minuto. Pero también hay otra forma que va a ser de R. Por ejemplo, aquí va a ser R en esta raya. Entonces al segundo cuadro va a ser 300. Al segundo cuadro grande va a ser 150. Al segundo 100. Al siguiente 75, 60, 50 y 40. Pero esto va a variar.
Generalmente, como ven aquí, sí se cumple, porque llega a 60, entonces va a ser 60 latidos por minuto, igual que el anterior. Entonces, si es que, pero esta R es irregular y no está siempre en estas líneas, por ahí puede estar en medio de 60 o 75, esto va a variar. Por ejemplo, de 50 a 60 vamos a tener que va a ser una variabilidad de 2 cada cuadrito pequeño. Entonces, podemos hacer cuadrar, digamos, de 50 a este cuadrito chiquito va a ser 52. Al siguiente cuadro va a ser 54, al siguiente 56, al siguiente 58 y al siguiente 60. Entonces se cumple. De 60 a 75 va a ser 3. De 75 a 100 va a ser 5. De 100 a 150 va a ser 10. Por ejemplo, si la última onda está por ejemplo, en el segundo cuadrito de aproximadamente a 75, va a ser 75 más 3, digamos. 75 más 5. 75, 80, 85. Entonces su frecuencia cardíaca sería 85 latidos por minuto. De esa forma tenemos para sacar lo que es la frecuencia cardíaca. En cuanto a sacar lo que es el eje cardíaco, en cuanto a sacar lo que es el eje cardíaco, aquí nos va a servir mucho lo que es el triángulo de Itoven, lo cual nos va a ayudar a la formación de lo que sería el sistema exaxial, con lo cual nos va a ayudar a sacar lo que sería, nos va a ayudar a sacar lo que es el eje cardíaco. Por ejemplo, de ABR, como ejemplo, el ABR, el ABL y ABF va a estar de igual manera en forma de triángulo, lo cual nos va a ayudar a modificar lo que es la D1, D2, D3 y con esos distintos valores en cuanto a grados, en cuanto es al eje cardíaco. Por ejemplo, también el eje exaxial, generalmente se va a distribuir. Por ejemplo, de 0 grados a 90 grados va a ser el eje normal. De 90 grados a 180 va a ser un eje a la derecha. De 0 grados a 90 grados, a menos 90 grados, va a ser un eje a la izquierda. De menos 90 grados a menos 80 grados va a ser un eje indeterminado. ¿A qué nos referimos? Hay una forma de sacar el eje cardíaco, pero es más literal. Por ejemplo, de D1, si es positivo D1 y ABF es positivo, entonces nos va a dar un eje cardíaco normal. Si D1 es positivo, pero ABF es negativo, nos va a dar un eje a la izquierda. Y si es al revés, nos va a dar a la derecha. Pero si ambas son negativas, nos va a dar un eje indeterminado. Pero para sacar con valores, vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, para sacar el eje cardíaco con grados, vamos a necesitar lo que es la onda aérea más prominente de las derivaciones de D1, D2 o D3. Y vamos a buscar la onda más prominente, así sería D2. Digamos, la segunda onda aérea de D2. Aquí nos va a marcar 3 cuadritos grandes, lo cual van a recordar que cada cuadrito va a tener 5, entonces va a ser 15 cuadritos, más unos 2 que van a estar ahí abajo, entonces sería 15, 16, 17. Esa onda ahora va a ser 17. Y ahora, entonces ubicamos en el eje exaxial la onda de 2, donde hemos pescado, que va a estar en medio de ABR y lo que es ABF. Entonces tenemos que buscar la onda prominente, más prominente de ABR y ABF. Entonces buscamos, ABR es negativa, pero ABF tiene la onda más prominente, la onda aérea más prominente. Entonces nos vamos en ahí. Entonces el eje está entre ABF y D2. Entonces contamos la onda aérea más grande en ABF, que en sí sería la primera onda aérea. Aquí nos daría 10, más unos 3, nos va a dar 13. Entonces, ¿quién es más grande? Es D2. Entonces, el eje se va a acercar más a D2. Entonces, primero partimos a la mitad entre ABF y D1. Entre 60 y 90, la mitad va a ser 75. Pero como se acerca más a D2, entonces el eje cardíaco va a ser más hacia D2. Entonces tiene que ser por lo menos 70 grados o 68 o 69, porque se acerca más a D2.
porque es la onda aérea más grande. Entonces, por ahí está el eje cardíaco. Eso sería. Muchas gracias por su atención.